Buenas y buenos, yo soy Nacho y esto es... El video de hoy le hacemos piedra libro a la sección de libros y películas. En esta ocasión me gustaría hablarles de las películas que me gustaría leer. Esto sería aquellas películas que me han gustado mucho, que están basadas en novelas o en algún tipo de soporte escrito. Y como ya les digo, he disfrutado mucho en su forma cinematográfica y me gustaría disfrutar en otro formato. La primera película que me gustaría mencionarles es una película que cuando yo la vi por primera vez ya sabía que estaba basada en una novela, sin embargo me acerqué primero a la adaptación cinematográfica y aún hoy todavía no leí el formato físico, el formato escrito de esta historia. Les estoy hablando de El Diablo Viste a la Moda, estrenada en el 2006. Es una película dirigida por David Frankel, protagonizada por un elenco importantísimo conformado por Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, Stanley Tucci, Adrian Grenier y Simon Baker. Es una comedia con ciertos toques de drama, un drama más que nada personal de lo que le sucede a la personaje principal, pero en general es una comedia. Nos cuenta una parte de la historia de Andrea Sachs, también conocida como Andy, que es una periodista recién recibida, una periodista principiante, que tiene la suerte de conseguir un puesto como secretaria en la revista Runway. Esta es una revista de moda dirigida por el personaje más destacable de toda la película, que es Miranda Priestley, representada por Meryl Streep. Esta mujer es una empresaria hiper reconocida en el mundo de la moda, no solamente por la revista que dirige, sino también por su personalidad fría, calculadora, un poco insensible, y por todo lo que genera en los demás, en su trato con los demás. La verdad que es un personaje increíble. Bueno, una vez que Andy entra a trabajar en esta revista, se propone como desafío personal cumplir con todos los objetivos que le plantea Miranda Priestley. Más allá de que ella es un bicho raro en este ambiente de la moda, es algo totalmente ajeno para ella, y tiene que introducirse de a poco, que es lo que nos cuenta la película, en este mundo diferente para ella y con toda la fauna, relacionarse con toda la fauna que lo conforma, que va desde las modelos, los diseñadores, los empresarios, los consumidores de la moda y por supuesto el mismo diablo. La película está basada en un libro del mismo nombre, escrita por Loren Weisberger, publicada en el 2003. La siguiente película de la que voy a hablarles es una película animada, bastante dramática en cierto sentido, política, autobiográfica. Les estoy hablando de Persepolis, una película estrenada en el 2007, dirigida por Vincent Paronnaud y Marjane Satrapi, que además es la autora del libro. Los protagonistas de esta película que le dan la voz a los personajes animados son, los voy a leer, perdón, porque son nombres que no reconozco: Chiara Mastroianni, Catherine Deneuve, Daniel Darrois y Simon Abkarian. Perdón por mi pronunciación, son en general nombres en francés. En esta película nos encontramos con la historia de Marjane, que al momento que la conocemos es una niña que vive en Irán, en la época de 1970, cuando Irán está siendo sometida a los abusos de poder del Shah. Marjane forma parte de una familia occidentalizada y desde su inocencia infantil va empezando a internalizar algunas ideas de izquierda, algunas ideas progresistas que hacen cuestionar un poco todo lo que sucede a lo largo de toda la película en realidad. En 1979 Marjane, junto a todos sus compatriotas, se ve envuelta en el proceso posteriormente conocido como Revolución Islámica, que conlleva cambios drásticos en la vida de todas las personas de Irán. Principalmente a Marjane le tocan de cerca personas conocidas que son privadas de su libertad por su pensamiento político, y como mujer además los cambios impuestos en la vida justamente femenina, representada a primera vista por lo que es el uso del velo, pero que además involucra un montón de otros aspectos de la vida cotidiana como la educación, la familia, el trato con otras personas. A nosotros nos llega el punto de vista más o menos inocente del personaje de Marjane, entonces vemos escenas en las que por ejemplo tiene que contrabandear chocolates o productos venidos del mundo occidental como cierto tipo de música, cierto tipo de ropa. Es muy interesante cómo se muestra esa parte. Bueno, Marjane pasa su adolescencia en Francia y también se ve involucrada en lo que es la guerra de Irán y de Irak. Realmente es una película muy interesante que trata temas que todavía están vigentes. Está basada en una novela gráfica escrita por Marjane Satrapi, publicada en 4 tomos entre los años 2000 y 2003. La siguiente película de la que quiero hablarles es una película que realmente me encantó. Me enteré hace muy poco que estaba basada en un libro a partir de un video del canal
Silbadores de Historias, que en el mostrar más de la descripción les voy a dejar el link para que puedan visitarlo. Les estoy hablando de la película El Atlas de las Nubes, estrenada en 2012, dirigida por Tom Tykwer y las hermanas Wachowski. Los protagonistas son Tom Hanks, Halle Berry, Hugo Weaving y Jim Broadbent. Esta película es un poco difícil de explicar, es muy linda, es una ciencia ficción distópica que está basada en un concepto parecido al del efecto mariposa, que es una teoría que nos dice que cualquier acto pequeño que se realice hoy puede tener consecuencias enormes en el futuro, pero además en esta película particular se le suma la dimensión de lo individual de las personas. Entonces vemos cómo las acciones individuales pueden conllevar a repercusiones en un colectivo futuro, en un montón de gente a futuro, y además juega un poco con la idea de que a lo largo del tiempo nos vamos conectando con diferentes personas, no necesariamente del modo de reencarnar en otras personas, sino simplemente que estamos conectados por alguna circunstancia. Poniendo un ejemplo que se me ocurre ahora un poco burdo, yo puedo estar leyendo el libro de una persona que ya falleció hace muchísimo tiempo, en la Edad Media. Hago un video sobre ese libro y en el futuro alguien puede ver ese video y estamos nosotros tres conectados de cierta forma. Y con eso más o menos va jugando la película. Está dividida en 6 grandes tiempos: 1849, 1936, 1973, el 2012, que es el presente de la película, en el 2144 y el 2321, o sea, un futuro bastante lejano. Los protagonistas de estos 6 tiempos son variados, son hombres y mujeres de diferentes profesiones, de diferentes edades. Hay un abogado, un artista, una periodista, un aldeano del futuro, un escritor y una especie de clon o una persona creada a partir de ingeniería genética muy moderna. Y bueno, es una película para descubrir solos porque la verdad es bastante rebuscada, pero es muy linda. A mí me gustó todo el mensaje que tiene. El libro en el cual se basó la película fue publicado en el 2002 y su escritor es David Mitchell. La siguiente película también es una película que me llegó bastante cuando la vi. Me sorprendió mucho saber que estaba basada en un libro. Les estoy hablando de La vida de Pi, estrenada en el 2012 y dirigida por Ang Lee. Sus protagonistas son, también los voy a leer, Suraj Sharma, Irfan Khan y Rafe Spall. En esta película nos encontramos con Piscina Patel, que es oriundo de la India, pero que vive en Canadá. Cuando lo conocemos es un adulto y hay un periodista que se acerca a él para conocer su historia y poder escribir un libro a partir de ahí. Entonces, a lo largo de la película vemos una parte de la historia de Piscina Patel, el cual pide ser llamado Pi por los números, por el símbolo matemático. Nos cuenta que forma parte de una familia india, dueña de un zoológico, que cuando él es chico decide vender ese zoológico, vender los animales y mudarse a Norteamérica, mudarse al país de Canadá. Su familia es hindú, pero él a lo largo de su vida internaliza algunos conceptos del cristianismo y del islam, y además también da clases de cábala en la universidad, así que se considera en cierta forma judío. En ese sentido es una persona que le importa más lo espiritual que la religión como institución. Eso es muy interesante. Bueno, el zoológico se cierra cuando él tiene 16 años y se embarcan hacia Canadá en un buque japonés. Se ven envueltos por una tormenta y naufragan. Él sobrevive en un bote salvavidas junto con 4 animales muy particulares que lo van a acompañar en esta aventura. La película nos muestra justamente a Pi intentando sobrevivir en este bote en el océano, en una aventura fantástica y maravillosa. La verdad que además de la historia en sí misma, la película tiene unas imágenes lindísimas. Me hubiese gustado mucho verla en el cine por los colores que tiene, por los movimientos, por los animales, por los paisajes. Obviamente que ese tipo de efectos no los puede aportar un libro, pero me gustaría mucho ver cómo se las ingenian para describir todo eso que muestran en la película. Me puso contento, además de sorprenderme, el hecho de saber que tenía un libro, y me gustaría poder disfrutar la historia de esa otra manera. El libro fue publicado en el 2001 y es escrito por Jean Martel, que es un autor canadiense. Por último, la película de la que quiero hablarles ahora es una película argentina y es Tesis sobre un homicidio, estrenada en el 2013, dirigida por Hernán Goldfried, protagonizada por Ricardo Darín, Alberto Amán, Arturo Puig y Calu Rivero, entre otros. Esta película es un thriller. El personaje principal es Roberto Bermúdez, que es un abogado muy reconocido. En el presente se dedica a la docencia y todos los años imparte un seminario sobre derecho penal que es muy solicitado por la gente que está estudiando abogacía. En el momento de la película, uno de los asistentes a este seminario es Gonzalo Ruiz,
que es el hijo de un diplomático español también muy conocido y que está realmente interesado en la historia de Roberto Bermúdez y en el seminario. Resulta que una noche, cuando estaban dando clases en la facultad, ocurre el asesinato de una chica en el mismo estacionamiento de la facultad, y por una pequeña pista que cree descubrir Bermúdez, comienza a sospechar que Gonzalo Ruiz está involucrado en este homicidio, y por ese motivo empieza una exhaustiva investigación para inculpar a Gonzalo. La película trata sobre esta investigación y es muy interesante cómo está manejado todo el tema de la subjetividad, de los diferentes puntos de vista, de las diferentes interpretaciones de la escena del crimen, de las pistas. Yo creo que eso es aplicable en general a cualquier circunstancia de la vida, así que es muy interesante. Esta película está basada en un libro publicado en 1998, escrita por Diego Paskowski. Así que bueno, esas son las películas que he visto, que me interesaron mucho, que me gustaron y que me gustaría también poder leer, encontrarles otro punto de vista, ver cómo se las ingeniaron con el tema de las descripciones, cómo son los personajes. Me gustaría que me dijeran si vieron algunas de estas películas que les comenté, si leyeron los libros de estas películas, qué les pareció en cada caso la película, el libro si lo leyeron. Cualquier cosa que quieran comentarme, ustedes saben que a mí me encanta leerlos y responderles. Así que creo que eso es todo. Gracias por estar ahí, gracias por pasar un rato conmigo. Nos vemos la próxima y buenos libros.